¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren todos muy bien. Reciban saludos por parte de su hermano en Cristo y amigo Raúl León, predicador en la Iglesia de Cristo que se reúne en Jerécuaro, Guanajuato. Y hoy vamos a estar compartiendo, mis amados y estimados hermanos, esta clase bíblica donde vamos a estar dando respuesta a la pregunta que tenemos aquí en pantalla, mis hermanos. Y la pregunta es, ¿todas las iglesias son de Dios? Sin duda alguna, hermanos, existe mucha confusión en las personas. Hay mucha confusión, mucha incertidumbre y muchas ideas equivocadas en cuanto a lo que la Biblia enseña acerca de este tema. Pero si Dios lo permite, hoy estaremos aquí dándole respuesta a esta pregunta tan importante, porque es una pregunta muy importante, hermanos, ya que si lo vemos desde un sentido más profundo, podemos notar que de la respuesta que nosotros demos a esta pregunta puede depender incluso nuestra eternidad. Y eso es lo que, hermanos, vamos a estar entonces analizando y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de este tema. Entonces, mis hermanos, hoy en día nosotros estamos viviendo en un mundo donde existen diferentes iglesias. Por ejemplo, ¿no? Vemos que existen iglesias las cuales tienen diferentes nombres. Por ejemplo, yo he llegado a ver algunos lugares, ¿verdad? Donde pues, son lugares religiosos y que se hacen llamar de diferentes maneras. Por ejemplo, que Casa del Alfarero, algunas se llaman Torre de Babel, algunos otros le ponen la luz del mundo, hay quienes le llaman a sus lugares de reunión ríos de agua viva, etcétera, hermanos. Son diferentes nombres los que se les llegan a dar. Y también, hermanos, dentro de todos estos grupos podemos ver que también existen diferentes doctrinas. Y no solamente diferentes doctrinas, sino también diferentes prácticas. Por ejemplo, hay lugares donde bailan, hay lugares donde están brincando, hay lugares donde tú ves el culto y todos están revolcando, hay algunos otros que no, que hasta se vomitan. Hay lugares, hermanos, donde llevan prácticas totalmente descabelladas y muy diferentes a lo que nosotros encontramos a veces en la sagrada palabra de Dios. Entonces, también, hermanos, como les comentaba, no existen esas diferentes formas de adoración. Hay quienes adoramos sin instrumentos y hay quienes adoran a Dios utilizando instrumentos musicales. Entonces, esto es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Muchos lugares religiosos, muchos lugares que se dicen ser iglesias, pero que llevan diferentes nombres, diferentes doctrinas, diferentes prácticas y diferentes formas de adoración. ¿Y qué sucede, hermanos? Sucede que ante todo esto, las personas que desconocen la voluntad de Dios, ahora por tanta religiosidad que existe en el mundo, pues las personas que ignoran el conocimiento de Dios ya llegan a decir lo siguiente, ¿no? Lo importante es creer en Dios. ¿Vale? Eso es lo que verdaderamente debe de importarnos, ¿no? Y hay otras personas, ¿no? Que llegan a decir, pues a final de cuentas todas las iglesias llevan al mismo camino. Y esto es algo de lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque vamos a ver que la Sagrada Escritura de Dios nos enseña algo totalmente diferente a lo que las personas hoy en día están llegando a pensar, ¿no? Entonces, muchas otras llegan a decir también, todas las iglesias son de Dios. Todas dicen, no importa. No importa si tú te reúnes en la de la esquina, en la de la vuelta, en la del centro de la ciudad. No importa en cuál tú te reúnas, a final de cuentas, todas las iglesias son de Dios. Entonces, ante este tipo de respuestas por parte de las personas,
es donde nosotros debemos de preguntarnos, ¿realmente enseña eso la Biblia? Realmente, mis hermanos, la Biblia nos enseña que todas las iglesias son de Dios. Realmente podrán ustedes, podré yo irme a reunir donde se me dé la gana. A final de cuentas, ¿todas son de Dios? Bueno, nosotros, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Y debemos de responder no conforme a nuestras creencias, sentimientos u opiniones, sino que debemos de responder acorde a lo que enseña la sagrada palabra de Dios. Recuerden que el apóstol Pedro nos escribe allí en su primera carta, en el capítulo 4 y versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, para poderle dar respuesta a esta pregunta sobre si todas las iglesias son de Dios, lo que debemos de hacer es consultar qué es lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que estudiar, tenemos que profundizar y ver si realmente eso enseña la Biblia o si esas ideas están totalmente equivocadas. Entonces, hermanos, fíjense nada más. Por ejemplo, si nosotros aceptamos que todas las iglesias son de Dios, entonces estaríamos enseñando, estaríamos diciendo que Dios es el autor de doctrinas contradictorias. Y esto es algo que, por supuesto, no es así. ¿Por qué? Porque Dios no es alguien que se contradiga en sus enseñanzas. Es más, la Biblia no se contradice. Nosotros podemos ver, hermanos, que lo mismo que escriben los apóstoles, Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, o sea, todo lo que ellos escriben llevan una armonía. En ellos nunca vamos a encontrar una contradicción. ¿Por qué? Porque la Biblia no se contradice. Pero ¿qué sucede? Sucede que si yo pienso que todas las iglesias son de Dios y al ver nosotros que en todas las iglesias que existen se llevan doctrinas y enseñanzas diferentes, y si nosotros aceptamos que todas son de Dios, entonces estaríamos diciendo, ¿verdad?, que Dios es autor de doctrinas contradictorias, lo cual por supuesto lo tenemos que negar. ¿Por qué? Porque no es así, hermanos. La palabra de Dios no se contradice. Ahora bien, hermanos, ¿qué más? Si nosotros decimos y aceptamos que todas las iglesias son de Dios, entonces también estaríamos diciendo que Dios aprueba todo tipo de enseñanzas opuestas. Y si también seguimos diciendo, hermanos, que Dios o que todas las iglesias son de Dios, pues también estaríamos aceptando, hermanos, que Dios permite toda clase de verdades diferentes. Y esto, por supuesto, que es algo con lo que debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque imagínense, si todas las iglesias son de Dios, si todas las iglesias están autorizadas por Dios, entonces, hermanos, sería aceptar todas las enseñanzas que se llevan a cabo en esas diferentes iglesias, sin importar lo que ellas enseñen. Por ejemplo, ¿no? Si tú vas con un testigo, él te va a enseñar que Jesús no es Dios. Él te va a enseñar que Jesús es el arcángel Miguel. Pero si vienes con un cristiano, con un miembro de la iglesia de Cristo, él te va a decir que no, que Jesús sí es Dios. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Podrán las personas aceptar que no es Dios y al mismo tiempo aceptar que sí es Dios? ¿Y Dios va a estar de acuerdo, hermanos, con cualquiera que sea el pensamiento de las personas? Lógicamente no. Esto no es así, hermanos. Entonces, debemos de tener cuidado. Si nosotros hemos llegado a afirmar que todas las iglesias son de Dios, entonces debemos de entender que no es así. No puede ser posible que Dios esté de acuerdo con todas las diferentes enseñanzas que se están predicando hoy en día. Entonces tengamos cuidado con esto, hermanos. ¿O qué pasaría, no, con aquellas doctrinas también, hermanos, que enseñan que María, ¿no?, que María puede salvarte?
y otras doctrinas enseñan que no. Entonces, si todas son de Dios, pues nadie está equivocado, ¿no? Y esto haría, hermanos, que Dios causara confusión en todas las personas. Lógicamente, hermanos, esto no es así, pero sí debemos de tener cuidado con la respuesta a esta pregunta, porque vean, hermanos, la Sagrada Escritura de Dios nos enseña lo siguiente. Dice el apóstol Pablo allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33, nos dice el Señor allí, hermanos, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, nosotros, hermanos, podemos ver que si Dios no es Dios de confusión, entonces esto significa que no todas las iglesias pueden ser de Dios. Así es, o sea, Dios no tiene la intención de causar confusión en nosotros. Él, todo lo contrario, hermanos. Vean, el texto nos dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Esto quiere decir, hermanos, que para Dios hay una sola enseñanza, hay una sola doctrina, hermanos. Y nosotros bien podemos ver, ¿no?, a través de las enseñanzas apostólicas, cómo ellos se preocupaban, hermanos, por exhortar a las iglesias a que llevaran una sola doctrina, a que se predicara una sola enseñanza. Por ejemplo, ¿no?, el apóstol Pablo, bien recuerdo que le dice a Timoteo, ahí en la primera carta de Timoteo 4:16, donde Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, entendiendo que la palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, ve la exhortación de Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, entender que Dios no quiere confundirnos, sino al contrario. Él es un Dios de orden y nos ha dejado una sola enseñanza para que nosotros podamos seguir. También Pablo, hermanos, le escribe a Tito, si no mal recuerdo, es ahí en el capítulo 2, versículo 1, donde Pablo le dice a Tito, no, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, hermanos, no puede haber confusión por parte de Dios. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, en cuanto a a la respuesta que podamos dar a esta pregunta. Entonces, hermanos, para responder la pregunta, es importante que primero entendamos qué es la iglesia. ¿Ok? Esto es importante, hermanos, para entender si todas las iglesias son o no de Dios. Entonces, ¿qué es la iglesia? Recordemos nosotros, hermanos, que la iglesia no es el lugar. La iglesia no son las cuatro paredes. A veces nosotros solemos equivocarnos cuando decimos voy a ir a reunirme a la iglesia. Y cuando lo decimos así, muchas veces hacemos referencia al lugar, al edificio o casa donde te estés reuniendo. Pero nosotros, hermanos, debemos saber que no es así, que la iglesia no son las cuatro paredes, sino nosotros, las personas, aquellos que hemos obedecido el evangelio del Señor Jesucristo. Todas estas personas somos, hermanos, la iglesia. Entonces, la palabra iglesia, hermanos, es una palabra griega que se divide en dos partes. Es la palabra eclesía, y eclesía está dividida en dos partes. Primero es la palabra que quiere decir sacar o llamar, y clesía, que quiere decir reunir o fuera. Cuando nosotros unimos esta palabra, hermanos, vemos que esta palabra iglesia quiere decir los que fueron llamados para congregarse o los llamados fuera. Así es, hermanos. Entonces, como les decía hace unos momentos, la iglesia somos nosotros, los llamados fuera. Ahora bien, hermanos, es válido hacerse la pregunta, ¿no? Bueno, llamados, pero llamados ¿de dónde? ¿De dónde nos llama el Señor? Bien, allí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pedro nos dice, ¿no?, que nosotros somos
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, los llamados fuera somos todos aquellos que hemos sido llamados de las tinieblas. Hemos sido llamados de la oscuridad, llamados del pecado, a la luz admirable de Dios. Entonces, iglesia, los llamados fuera, ¿llamados de dónde? De las tinieblas. ¿Y cómo es que nos llama el Señor? Bien, la Sagrada Escritura nos enseña, hermanos, que el Señor nos llama a través de su Evangelio. Tenemos lo que dice aquí la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, que dice así, hermanos: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vean cómo, hermanos, todo encaja a la perfección. Iglesia, los llamados fuera. ¿Llamados de dónde? De las tinieblas. ¿Cómo nos hace el llamado el Señor? A través de su Evangelio. Por eso Cristo, hermanos, comisionó a sus apóstoles, dándoles instrucciones diciendo: vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. Entonces, vean, el Evangelio es el medio a través del cual nosotros somos llamados de esas tinieblas a la luz admirable del Señor, hermanos. Entonces, esto es lo que quiere decir la palabra iglesia. Los que fuimos llamados de las tinieblas, ¿verdad?, a la luz admirable de Dios mediante el Evangelio, hermanos. Ahora bien, hermanos, vamos a entender también cuál es el uso de la palabra iglesia. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos cuál es el uso de la palabra iglesia, entonces vamos así a evitar muchos errores. Porque yo, por ejemplo, hermanos, he llegado a ver algunos videos donde personas están leyendo la Biblia y ven que la palabra iglesia es escrita en la Biblia en un sentido plural, ¿no? Que dice a lo mejor iglesias, y muchas personas, mira, habla de varias iglesias. El simple hecho de ver la palabra iglesias en plural les hace pensar, hermanos, que Dios está autorizando todo tipo de iglesias, pero eso es un error. Entonces, ¿cómo vamos a evitar nosotros esos errores? Bueno, entendiendo bien cómo se utiliza la palabra iglesia en la Biblia. Eso nos va a ayudar, hermanos, a evitar este tipo de errores. Entonces, nosotros vamos a encontrar, hermanos, que la palabra iglesia se usa en dos sentidos. Se utiliza en sentido universal y se utiliza en un sentido local. Por ejemplo, cuando hablamos de un sentido universal, aquí, hermanos, la Escritura hace referencia al conjunto de personas salvas por la obediencia al Evangelio de Cristo. Es decir, hermanos, la iglesia no está compuesta de iglesias, ¿sale? La iglesia universal no se compone de iglesias, sino que se compone de individuos, de personas que han obedecido el Evangelio del Señor. Por ejemplo, hermanos, tenemos aquí dos pasajes donde se utiliza la palabra iglesia en un sentido universal. Allí en Mateo capítulo 16, versículo 18, es donde Jesús está allí preguntándole a sus apóstoles, ¿verdad? Donde les dice: ¿quién dice la gente que soy yo, verdad? Y vemos allí que muchas personas tenían ideas equivocadas acerca de Jesús. Entonces, después Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro, ¿no? Pedro es el que le dice a Jesús: yo te digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Cristo, ¿no?, le responde allí al apóstol Pedro: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después aquí, hermanos, en el versículo 18 de Mateo capítulo 16, es donde Jesús le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, allí encontramos, hermanos, aquí en el Nuevo Testamento, por primera vez la palabra iglesia. Y nos damos cuenta, hermanos, que esta palabra se está usando en un sentido universal. Es decir, que Jesús está haciendo referencia a una sola iglesia, hermanos. Y a esta iglesia, a la iglesia de Cristo, a la iglesia de nuestro Señor Jesús, es a la que pertenecemos todos aquellos que hemos obedecido el evangelio bíblico de salvación. Entonces es importante entender esto, hermanos. Jesús vino a establecer una sola iglesia. Y tenemos también allí el pasaje de Hechos capítulo 2, versículo 47, donde el apóstol Pedro, ¿verdad?, da el primer sermón en el día del Pentecostés. La Escritura nos enseña, hermanos, que en este día 3,000 personas fueron bautizadas. Personas, ¿verdad?, que anteriormente, o que acababan, mejor dicho, de escuchar el sermón de Pedro, acababan de oír la predicación del apóstol, y estas personas se bautizan. Entonces, aquí en el versículo 47, nos dice allí la Escritura, hermanos, y alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, nuevamente encontramos en este pasaje la palabra iglesia, pero la estamos encontrando en un sentido universal. Es decir, que el autor, el escritor de la carta, del libro de los Hechos, en este caso Lucas, está haciendo referencia, igual que Jesús en Mateo 16, 18, está haciendo referencia a una sola iglesia. Porque recuerden que en ese momento había gente de todas las naciones que había bajo la tierra, nos dice allí el contexto de Hechos capítulo 2. Entonces, el Señor estaba añadiendo a todas estas personas a la iglesia, o sea, a la iglesia universal de Cristo, a la iglesia que pertenece al Señor. Entonces debemos entender que la palabra iglesia en la Biblia se usa en sentido universal, refiriéndose a una sola iglesia. Después, hermanos, tenemos también que la palabra iglesia se utiliza ahora en un sentido local. Y cuando hablamos de un sentido local, hacemos referencia a un grupo de cristianos que están unidos en una misma membresía en cierta localidad, trabajando y adorando al Señor según el Nuevo Testamento. Es decir, hermanos, que cuando nosotros hablamos de una iglesia local, estamos haciendo referencia a iglesias que están reunidas en cierta localidad. Por ejemplo, yo que estoy aquí en Jerécuaro, bueno, yo soy miembro de la Iglesia de Cristo en Jerécuaro. Pero también entendemos que aquí a nuestros alrededores hay hay más iglesias de Cristo. Por ejemplo, tenemos aquí al lado en Acámbaro, ¿no?, hay una iglesia de Cristo. En Apaseo el Alto hay otra iglesia de Cristo. Y así dependiendo, hermanos, en las localidades, ¿verdad?, se reúnen allí ciertos hermanos y son iglesias no universales, sino que son iglesias locales. Pero que a final de cuentas, todos los miembros de las iglesias locales pertenecemos a la única iglesia que ha sido fundada por Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra iglesia está escrita en un sentido plural, no se está refiriendo a que haya muchas, se está refiriendo a una sola iglesia. Pero cuando dice aquí la Biblia iglesias, habla de iglesias locales, pero que todas esas iglesias llevan la misma doctrina y que todas esas congregaciones o que todos los miembros de esas congregaciones pertenecen a la iglesia universal. Por ejemplo, vean, tenemos aquí algunos ejemplos bíblicos, ¿no? Tenemos aquí Primera de Tesalonicenses,
capítulo 1, versículo 1, vean, dice allí así, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Vean, la iglesia de los tesalonicenses. O sea, cuando Pablo escribe esta frase, la iglesia de los tesalonicenses, no quiere decir que sea una iglesia diferente a la de Cristo. O sea, es lo mismo, es la iglesia de Cristo. Pero cuando Pablo dice iglesia a los tesalonicenses, Pablo se está refiriendo a los hermanos que están reunidos en esa localidad. Es decir, que esta carta, hermanos, Pablo la está escribiendo, ¿verdad? En este caso, a hermanos cristianos que se reunían en un lugar, en este caso en Tesalónica. Es una iglesia local, hermanos. Es una iglesia local, no es una iglesia diferente a la que Cristo fundó. No, es la iglesia de Cristo, pero que está reunida, en este caso, en Tesalónica. No podemos pensar que era una iglesia pentecostal, o que era una iglesia evangélica, o que era una iglesia mormona, o que era una iglesia adventista. No, hermanos. Porque para empezar, estas congregaciones ni siquiera existían en el primer siglo. Entonces, cuando habla de iglesias, habla iglesias locales, en ciertas localidades. Tenemos también, hermanos, lo que dice aquí la primera carta a los Corintios. Fíjese, 1 Corintios capítulo 1. Voy a leer ahí lo que dice nuevamente el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice allí, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Fíjense, nuevamente, hermanos, a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, Pablo está utilizando la palabra iglesia no en el sentido universal, sino en el sentido local. A la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Dios que está en Corinto. Es decir, para los hermanos que están reunidos, que están trabajando en Corintio. Eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Y fíjense, por último, tenemos este otro pasaje de la Escritura, Romanos 16, capítulo 16, que dice así, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Fíjense, esta frase, todas las iglesias de Cristo, aquí no se están incluyendo ni las mormonas, ni las pentecostales, ni las bautistas, ni la católica, ni etcétera. Aquí no se incluyen esas iglesias. Aquí únicamente, hermanos, se incluyen las iglesias que están en ciertas localidades, pero que pertenecen a Cristo. ¿Vale? Se refiere a esas iglesias, hermanos. No a las demás denominaciones religiosas que existen hoy en día. Así que fíjense, hermanos, como si nosotros sabemos utilizar con un contexto adecuado esta palabra iglesia, esto nos va a ayudar a que nosotros cometamos muchos errores. Es como, por ejemplo, también, ¿no? Ahí en Apocalipsis, cuando el Señor dice allí, o que Juan escribe allí, a las iglesias en Asia Menor, o sea, no se está refiriendo a todas las que existen, no, se está refiriendo a las iglesias pertenecientes a Cristo, pero que están distribuidas, ¿no? En ciertas localidades, en este caso en Asia Menor. Entonces tengamos cuidado con esto, hermanos, y entendamos que el uso de la palabra iglesia, pues va a depender el contexto, pero que nunca en la Biblia se va a referir a las denominaciones que existen hoy en día, sino que se va a referir únicamente a la iglesia, ¿verdad?, que ha fundado nuestro Señor Jesucristo, o a iglesias locales, ¿verdad? De esa forma es como vamos a entender bien el uso de esta palabra. Ahora bien, hermanos, vamos a ver ahora sí, ¿verdad?, cómo nuestro Señor Jesucristo fundó una sola iglesia. Tenemos aquí el pasaje, hermanos. Mateo capítulo 16, versículo 18, donde Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, hermanos, fíjense,
la frase edificaré mi iglesia nos muestra a nosotros claramente que el Señor habla de una sola iglesia. Como podemos ver, Jesús en ningún momento dijo mis iglesias en un sentido plural, sino que Él dijo mi iglesia. Y lo dijo, hermanos, en un sentido singular. Allí está el texto. Edificaré mi iglesia, dice el Señor Jesucristo. Entonces, está más que claro que este texto, hermanos, no está hablando de muchas iglesias, sino de una sola iglesia. Y debemos de entender, hermanos, que Cristo, Él es el dueño y Él es el fundador de la iglesia, hermanos. Entonces, también es importante recalcar que al decir edificaré, pues Jesús estaba hablando de un futuro, hermanos. La palabra está en futuro. Edificaré mi iglesia. Y debemos entender que esta iglesia, hermanos, fue fundada en el año 33 después de Cristo. Y allí, hermanos, el establecimiento de la iglesia, nosotros lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 2. Reiterando, ¿no?, que allí el apóstol Pedro fue cuando inicia el sermón y que por primera vez, hermanos, ¿verdad?, allí las personas eran bautizadas en el nombre, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, y posteriormente iban siendo añadidas a la iglesia. Entonces, aquí en Hechos capítulo 2, que fue el año 33 después de Cristo, fue cuando esta iglesia fue fundada. Entonces, Cristo funda una sola iglesia. Ahora bien, hermanos, ¿todas las iglesias son de Dios? Bien, fíjense, hermanos, vamos a ver también, o es importante entender, que la Biblia nos enseña que existe un solo cuerpo. Tenemos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 4. Dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, fíjense, tenemos claramente aquí, hermanos, lo que nos dice la Sagrada Escritura. Un cuerpo. ¿Vale? No hay más cuerpos. Existe bíblicamente solamente un cuerpo. Además, hermanos, la Biblia nos enseña también que nosotros hemos sido llamados a un solo cuerpo. Voy a leer lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 15. Vean, Colosenses 3:15 nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Entonces, yo creo que está más que claro que la Escritura nos enseña que actualmente existe un solo cuerpo. Ahora bien, podremos estar preguntando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que existe un solo cuerpo? Bueno, vamos a ver qué es el cuerpo. Cuando nosotros vamos ahí en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo nos escribe lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Vean, hermanos, entonces, al haber un cuerpo y al entender nosotros que el cuerpo es la iglesia, esto debe dejarnos totalmente claro que existe una sola iglesia, una sola, hermanos. No hay más iglesias, solamente existe una, haciendo referencia, ¿no?, a una iglesia verdadera, a una iglesia perteneciente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si la Biblia nos enseña que existe un solo cuerpo y nos enseña que ese cuerpo es la iglesia,
Bueno, pues entonces de esto nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos, que entonces existe una sola iglesia. Y el apóstol Pablo lo recalca incluso ahí en el capítulo 5 y en el versículo 23, vean, dice allí Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces ya vimos, hermanos, que cuerpo y iglesia es lo mismo. El cuerpo es la iglesia es el cuerpo. Y Efesios capítulo 4, versículo 4 nos dice que existe un solo cuerpo. Entonces te pregunto, ¿todas las iglesias son de Dios? La respuesta es no. No todas las iglesias son de Dios. Entonces aquí debemos nosotros de tener allí ese cuidado. Debemos de ir a la Escritura, debemos de entender qué es lo que la sagrada palabra de Dios nos dice, hermanos. Porque de aquí perfectamente, hermanos, concluimos bíblicamente que no es así. No todas las iglesias son de Dios, no todas pertenecen a Dios. Ahora bien, hermanos, yo sé que va a quedar la pregunta. ¿Y ahora cómo podemos saber cuál es la verdadera? Porque existen muchas, pero ya vimos bíblicamente que nada más verdadera hay una. Entonces, ahora esa va a ser la pregunta, hermanos, que si Dios permite vamos a responder en nuestro siguiente video que estemos transmitiendo aquí por YouTube. Así que, hermanos, pues Dios mediante estaremos viendo ahora para la siguiente ese tema, ¿no? Ahora, ¿cómo saber cuál es la iglesia verdadera? Pero por lo mientras, hermanos, yo espero que nos quede claro a nosotros, ¿verdad? Que no todas las iglesias pertenecen a Dios, ya que el Señor ha fundado una sola iglesia. Así que, hermanos, pues vamos a dejarle hasta aquí. Reciban saludos, hermanos, y que el Señor les bendiga.